¿Qué tal? Les saludo de Jiménez. Les hablaré sobre los diagramas de interacción y los diagramas de implementación. Primeramente iniciaremos con lo que es el concepto de diagramas de interacción, luego continuaremos sobre los dos principales, diagrama de secuencia y de colaboración. Los diagramas de interacción se emplean para captar el comportamiento interactivo de un sistema. Los diagramas de interacción se centran en describir el flujo de mensajes dentro de un sistema y ofrecen contexto para una o más líneas de vida dentro de un sistema. Pueden emplearse para representar las secuencias ordenadas dentro del sistema y actúan como medio para visualizar los datos en tiempo vía real en UML. Los diagramas de secuencia. Primeramente veremos el concepto, luego su importancia, la utilización, los elementos y finalmente un ejemplo. Los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico popular en UML porque se centran específicamente en líneas de vida o en los procesos y objetos que coexisten simultáneamente, y los mensajes intercambiados entre ellos para ejecutar una función antes de que la línea de vida termine. Importancia. Estos diagramas son de gran importancia en una empresa o una entidad, ya que nos permite representar los detalles de un caso de UML, modelar la lógica de una operación, una función o un procedimiento sofisticado. Ve cómo los objetos y componentes interactúan entre sí para completar un proceso, planificar y comprender la funcionalidad detallada de un escenario actual o futuro. La utilización se lo puede utilizar en los siguientes escenarios: en los escenarios de uso, en la lógica de método, en la lógica de servicio y en el diagrama de secuencia vicio. En el escenario de uso, un escenario de uso es un diagrama de cómo se podría usar potencialmente tu sistema. Lógica de método. Puedes usarlo para explorar la lógica de cualquier función, procedimiento o proceso complejo. Lógica de servicio. Si consideras que un servicio es un método de alto nivel empleado por diferentes clientes, un diagrama de secuencia es una forma ideal de trazarlo. Diagrama de secuencia vicio. Todo diagrama de secuencia que crees como vicio también se podrá subir a Lucidchart. Permite la incorporación de archivos VCD y VDX. Los componentes, elementos o la simbología que se emplea. Como primero tenemos el símbolo de objeto, que se emplea como un rectángulo. Representa una clase u objeto en ML. El símbolo del objeto demuestra cómo se comportará un objeto en el contexto del sistema. Los atributos de las clases no deben aparecer en esa figura. Casilla de activación. Es un rectángulo fino invertido, o sea, la base va a estar en la parte inferior y su altura en la parte de los costados. Representa el tiempo necesario para que un objeto finalice una tarea. Cuanto más tiempo lleve la tarea, más larga será la casilla de activación. Símbolo de actor. Muestra entidades que interactúan con el sistema o que son externas al sistema. Símbolo de paquete. Para contener los elementos interactivos del diagrama, también conocida como marco. Símbolo de vida de línea. Representa el paso del tiempo a medida de que se extiende hacia abajo. Esta línea vertical discontinua representa eventos secuenciales que le ocurren a un objeto durante el proceso graficado. Esto es lo que sería el símbolo de línea de vida. También tenemos el símbolo de bucle de opción. Se emplea para modelar escenarios del tipo sí entonces, es decir, una circunstancia que solo sucederá en determinadas condiciones. Símbolo de alternativas. Para representar alternativas, emplea la figura rectangular etiquetada con una línea discontinua en su interior. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este se trata del método de captura de datos de los clientes de una empresa. Aquí tenemos el título que dice captura de datos, tenemos el usuario, tenemos el sistema y el usuario. Tenemos la línea de vida que conlleva cada uno, lo que indica el sistema, las acciones que va realizando poco a poco. Y por último, lo que se recibe, que sería enviar mensaje y enviar interfaz. Luego de ello tenemos las referencias bibliográficas de donde se ha podido sacar esta información. Bueno, a continuación seguiremos con el siguiente diagrama. El siguiente diagrama es el diagrama de colaboración. En ello incluiremos el concepto, importancia, utilización, los elementos y un ejemplo de este. Asimismo sus referencias donde se ha sacado la información. ¿Qué es el diagrama de colaboración? Pues este presenta una alternativa al diagrama de secuencia para modelar interacciones entre los objetos del sistema.
mientras que el diagrama de secuencia se centra en la secuencia cronológica del escenario que estamos modelando. El diagrama de colaboración se centra en estudiar todos los efectos de un objeto dado durante un escenario. La importancia: permite elegir el orden en que se puede hacer las cosas. Puede describir procesos o casos de uso. Muestra los aspectos dinámicos de un sistema. Establece las reglas de secuencia a seguir. Ayuda a un programador a desarrollar código a través de una descripción lógica de un proceso. Utilización. Este tipo de diagrama se utiliza más frecuentemente en la fase de diseño, es decir, cuando estamos diseñando la implementación de las relaciones. Objeto activo. Un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una operación. La colaboración muestra los parámetros y las variables locales de la operación, así como las asociaciones más permanentes. Cuando se implementa el comportamiento, las secuencias de los mensajes corresponden a la estructura de las llamadas anidadas y el paso de señales del programa. Componentes. Tenemos los objetos o roles, serían los nodos de grafo, los enlaces o comunicaciones, los arcos de grafo. Los mensajes llevan número de secuencia y flecha dirigida. El anidamiento se utiliza la numeración decimal. También tenemos la interacción, se coloca un asterisco antes del número de secuencia y una cláusula de condición si es necesario. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se pone. La bifurcación. Los cambios alternativos tendrán el mismo número de secuencias, seguido del número de subsecuencia, y debe distinguir por una condición. Un ejemplo. Bueno, como es algo similar al diagrama de secuencia, pues este parte de un mismo enunciado que puede representarse de las dos formas. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de secuencia. Un lector solicita un libro al bibliotecario y le brinda su título. El bibliotecario busca el libro en un índice y solicita al asistente que le alcance el libro. Tenemos el diagrama de secuencia con el lector, el bibliotecario, el índice y el asistente. Y esta información que se expresa en el diagrama de secuencia también se puede ser expresado en un diagrama de colaboración, que sería de la siguiente manera. Las flechas son las relaciones que tienen cada uno, los cuadros son los actores o los que participan principalmente ahí, que sería el bibliotecario, asistente, índice y lector. Bueno, ahí están las acciones en cada una de las flechas, cómo se desenvuelve. Como primero, tenemos solicitar un libro, que sería por parte del lector. Luego el bibliotecario busca el libro a través de un índice. Asimismo, solicita que le alcancen el libro al asistente. El asistente, el libro es entregado y el bibliotecario como consiguiente entrega el libro al lector. Aquí tenemos igualmente las referencias y continuaremos con los diagramas de implementación. Bueno, ¿qué son los diagramas de implementación? Son aquellos que permiten visualizar la arquitectura física del hardware, el software y los artefactos del sistema. Los diagramas de implementación pueden entenderse como lo contrario de los del caso de uso, porque ilustran de forma física del sistema, en lugar de representar conceptualmente los usuarios y dispositivos que interactúan con el sistema. Bueno, se divide principalmente entre el diagrama de componente y el diagrama de despliegue. Empezaremos con el diagrama de componente. Ejerceremos un concepto, una importancia, una utilización, los elementos que lo forman y un ejemplo. Asimismo, su bibliografía. ¿Qué es un diagrama de colaboración? Los diagramas de componente, UML, representan las relaciones entre los componentes individuales del sistema mediante una vista de diseño estática. Pueden ilustrar aspectos de modelado logístico y físico, o lógico y físico, que también se lo llama. De importancia. Ayuda al modelado de sistemas de software basados en componentes, la especificación de arquitecturas de software y la división de sistemas en subsistemas. Por ejemplo, interfaz gráfica de usuario, IGU o UGI, también se le llama, ámbito empresarial y capa de persistencia con base de datos relacional. Asimismo, se asignan tareas y funciones concretas a las subáreas y sus interfaces dentro del sistema. ¿En qué se lo utiliza? Pues este proporciona una visión general del sistema y documenta la organización de los componentes del sistema y sus relaciones y dependencias mutuas. Los diagramas de componentes proporcionan una visión orientada a la ejecución, es decir, dan al desarrollador información sobre si un sistema funciona de forma coherente y cumple sus tareas y objetivos, que sería la utilización general que quiere dar a entender, ¿no? Los componentes. Bueno,
Tenemos, al igual que en los demás diagramas, tenemos muchos componentes, pero se ejercen los principales o se han colocado los principales. Componente. Aquí tenemos el símbolo. Símbolo para representar los módulos de un sistema. La interacción y la comunicación tiene lugar a través de las interfaces. Paquete. Combina varios elementos del sistema, por ejemplo, clases, componentes o interfaces en un grupo. Artefacto. Los artefactos son unidades físicas de información, por ejemplo, código, fuente, archivos, scripts o documentos, que se generan en el proceso de desarrollo o el tiempo de ejecución de un sistema, o son necesarios para estos. Interfaz ofrecida. Símbolo para una o más interfaces claramente definidas que proporcionan funciones, servicios o datos al mundo exterior. El semicírculo abierto también se denomina enchufe o socket. Símbolo de una interfaz necesaria para recibir funciones, servicios o datos del exterior. La notación del círculo con palo también se denomina lollipop o piruleta. Puerto. Este símbolo indica un punto de interacción independiente entre un componente y su entorno. Relación. Las líneas actúan como conectores e indican las relaciones entre los componentes. Relación de dependencia. Conector especial para expresar una relación de dependencia entre los componentes del sistema. No siempre se indica. Aquí tenemos un ejemplo. Eso es un diagrama de componentes para un software de correo electrónico. Aquí tenemos tres principales componentes: el email inbox, el email management y el email outbooks, que se relacionan a través de enviar mensaje, recibir mensaje y hacer el mensaje. Tenemos también los componentes. Aquí tenemos un actor o un usuario que está representado en una miniatura que usa la operación de monitor en el mensaje, en el correo. Y también tenemos donde inicia la colección del mensaje y así mismo su relación con los demás. Tenemos las referencias bibliográficas. A continuación se hablará sobre el diagrama de despliegue. Bueno, para ello se hará la importancia de un diagrama de despliegue. Es un tipo de diagrama que muestra la arquitectura de ejecución de un sistema, incluyendo nodos como entornos de ejecución de hardware o software, en el Middleware que los conecta. Importancia. Ayudan a modelar la topología de hardware de un sistema en comparación de otros tipos de diagramas UML que en su mayoría esbozan los componentes lógicos de un sistema. ¿En qué se lo utiliza? Pues los diagramas de despliegue se utilizan para visualizar los procesadores, nodos o dispositivos de hardware de un sistema, los enlaces de comunicación entre ellos y la colocación de los archivos software en ese hardware. Los elementos, bueno, pues tenemos el artefacto, que sería un rectángulo con el nombre y la palabra artefacto encerrado por flechas dobles. La asociación, que es una línea que indica un mensaje u otro tipo de comunicación entre los nodos. El componente, que es un rectángulo con dos pestañas que indica un elemento de software. La dependencia, una línea discontinua que termina en una flecha que indica que un nodo o componente depende de otro. La interfaz, un círculo que indica una relación contractual a aquellos objetos que se dan cuenta de que la interfaz deben completar cierto tipo de obligación. Un nodo, un objeto de hardware o software mostrado por un cuadro tridimensional. Nodo como contenedor, pues es un nodo que contiene otro nodo dentro de sí. Y el estereotipo, que es un dispositivo contenido dentro de un nodo representado en la parte superior del nodo con el nombre entre flechas dobles a manera de corchetes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un ejemplo simple, donde tenemos la interfaz, los componentes, los servicios de usuario, los ordenadores en línea. Asimismo vemos de dónde empieza, del device, se va hacia el proceso en sí que se requiere llevar, que este es un diagrama de despliegue del sistema de compras en línea. Bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde hemos sacado la información. Y esa ha sido la explicación del día de hoy.